Jóvenes, muy bienvenidos sean todos. El día de hoy tenemos una visita muy especial a esta gran remodelación de Guadalajara. Le llamamos Casa Fausto. Como pueden ver, ya se está la demolición bastante avanzada, ¿eh? Todo esto que se ve aquí es producto de la demolición. Y ahorita que vamos a entrar, que están ya todos esperando, vamos a ver. Vamos a ver que tenemos aquí una discrepancia en cómo resolverlo. ¿Qué hubole? ¿Qué hubole? ¿Qué hubole? A mí diario se me hace tarde, cabrón. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, ¿y tú? Salud. ¿Cómo ves esto, eh? Ya lo estamos viendo. Este es un reto, güey. ¿Tú crees que ya les deberíamos de dar jubilación? ¿O crees que pueden resistir nosotros 50 años? Otros 50 años no creo. Otros 20 tal vez. O sea, ¿tú 50 años no crees? De toda la... Porque, pues, obviamente estamos rescatando toda esta Sí. losa. De repente sí vio algo corroída la base y algunas están un poquito flechadas, pero pues con la restaurada de la capa de compresión yo creo que sí te duran más años. Sí. Sí. Pues es que esa es la idea, ¿no? Tratar de rescatar las losas de las construcciones, no nomás de esta, pues. Sí. No, me da otro pues, casco. ahorita muy colgadas, ya las vigas. Pensé que era por el peso, pero no, toda pareja. Ah, pásale por favor micrófono a Martín y que se lo pase a Peclas. Todas están parejas las vigas. Estas están más, pues, porque están más largas. Está más largo el tramo que estas. Pero todos sí se ven que están. ¿Qué digo? Pues estas las podemos cambiar, o sea, las más flexionadas, claro. No, pues esta, pues haz de Estas cuenta, se de van. aquí para allá. Todo Ajá, eso Estos se va todas se libre. van, ajá. Va todo hasta arriba libre. Sí, Esta sí de todas formas la vas a quitar. ¿Dónde? Esta es de Sí, todas formas. estas se van. Ujú. Sí, estas sí. Se quedan, por ejemplo, estas de acá. Estas de acá y de aquí para allá. Mira, yo creo que lo que podemos hacer para darles más vida es demoler la capa de compresión y volverla a echar nueva. Eso les va a dar mayor rigidez y las va a solidificar más. Ujú. ¿cómo es trabajar en sección compuesta? Es en sección compuesta con la aportación de la capa de compresión. Precisamente Ah. entre la capa de compresión y la viga se vuelven un solo elemento. Ya, Entonces, están previstas para ese tipo de trabajo y no se logró porque no había un colado concreto. Pero Ujú. ahora ya lo podemos hacer. Sí, Además, todo lo de arriba se lo tienen que llevar porque tiene pendientes. Entonces, Sí. todo ya lo tienes que demoler. Ahora, ¿cómo lo vuelvo a hacer? Pues con concreto y malla. ¿De acuerdo? Ok. y yo digo que ya con ya echándole la capa de compresión, y una vez dejarla a nivel para que sea el piso terminado, para ya no echarle hormigón. Ya no echarle hormigón. hormigón. Nada más la vas Así colando como por allá partes. con Blanca. Haz de Mira, cuenta, así ya. le eché toda la capa, la primera planta, y ya era el piso terminado ya. Nada más vela colando por partes para que te quede bien niveladito. Sí. Porque si la cuelas toda en un No, solo, no. Se tiene que hacer por partes, pues. tiene que ser con partes. Si allá con Blanca, Pares, por decir unos 3 colados, ¿verdad? allá ¿Y con Blanca sí qué quedó. espesor para la capa? 5 centímetros. De 5. ¿Cómo quedó con Blanca? Pues la colamos por partes, la nueva losa. Ah, no, la del entrepiso, ¿verdad? De la ¿Dónde segunda ni- planta, haz de Ajá. cuenta que todo ese fue la capa de compresión, con todo y ya el piso terminado. Y le puse de este comité, de este hielo seco para que se nivelara, porque en unas partes se agarraba. ¿Te acuerdas? Para Así nos aligelarlo. recomendaste rellenar. Sí, me acuerdo. Y Ok, entonces todo ese relleno se le va a quitar. sí, Pues de hecho a toda la losa se le va a quitar. a toda la losa para. Ah, Esa es la ya. intención. Para todo hacer- eso que alcanzas a ver ahí, de la bóveda para arriba, se tiene que ir. Ya, De entrada no está nivelado. sí. No puedes tú. No, es que está pues para darle la corriente hacia la hormiga. Ah, pues eso me gusta, pues sí, como Y tú ya dices. tenemos una capa de compresión bien hecha, con malla. Y Ujú. ya, digo, ya es necesario que se haga. Nada más es como, a ver, hay que hacerlo de esta forma para Ujú. darle mayor vida a las viguetas. Ok. Sí, porque la intención de esta remodelación, pues es que le quede un edificio nuevo, relativamente, ¿no? Entonces, sí le necesitamos pues, dar otros 40 años, 50 años de vida. 50 años de vida. Sí, claro.
Sí, porque pues esto lo va a querer heredar, ¿sabes? O sea, ¿Y el tema de instalaciones van a ser todo nuevo? todo nuevo. Sí. Ujú. Estaba viendo, Abraham, que yo creo aquí voy a tumbar esta bóveda también, ¿Para qué? porque este muro lo va a tumbar. Ese se va. No se va, pero hay que abrir los pilotes. A ver el de cimentación. O sea, este muro se mantiene. Este muro se queda. Sí, ¿no? Falla, el eje falla. Aquí te da el eje, mira, aquí, Ok. de este muro. Pero en el plano, ¿cómo está este muro? ¿Está contemplado demolerlo o no? Conservarlo. Conservarlo. Ujú. Sí, pero tengo que demolerlo para hacer los pilotes, porque lleva pilotes aquí. Ok. En el eje. Es que este muro se queda. Ajá. Este muro se queda, pero para abrir los pilotes. Se me hace raro, Martín. ¿Puedes traer el plano, por favor? Sí. No me acordaba que ese se mantenía. Sí, este se queda. De aquí, haz de cuenta que de aquí. ¿Dónde está el otro? Aquí, al 7 es el baño. Sí. Del 6 al 7. Sí. Y del 7 al 8 es la escalera. Sí, sí, sí. Sí, pero claro. O sea, si lleva micropilotes, pues necesitas demolerlo. Sí. Sí, sí, te entiendo. Pero fíjate, si no te da el eje, también pues es porque no debía de dar. O sea, porque no se debía de conservar, pues. Exacto. Porque se está desplazando. Ajá. Se sabe un poco, pero se está Se desplazando. está desplazando. Y Como el otro día cuando vino Jera, dijo, no, pues es poquito, dice, ese hay que se quede, pero pues es algo, son 7. sí, son Sí, ya 7. en un baño ya pegan. Ya Sí. pega. No, y es que realmente es para la recámara. Ah, ok. Es que de Es que haz ahí, de cuenta de que ahí va el de este cuarto de lavado recorre por y de acá. ahí va la recámara, ¿verdad? En esta misma pieza. Ok. Entonces, este proyecto fue muy estricto en cuanto a dimensiones en obras públicas. Ujú. O sea, los peraltes tienen una medida. La altura de las losas no puede ser mayor porque la escalera me manda. Ok. El peralte no puede ser más de 16.50 y no puedo tener más de ciertos escalones. La huella no puede tener más de un abanico. O sea, Qué bárbaro. y lo mismo en el cuarto de lavado. El cuarto de lavado mide, o sea, sí tenemos que respetar esas medidas porque ese cuarto de lavado mide unos 60 y tantos, que es lo mínimo que puede medir de ancho. El baño creo que tiene 1.20 o 1.25, que es lo mínimo que puede medir también. Entonces, tenemos que dejarlo al milímetro. O sea que si el muro se tiene que demoler, se demuele. Sí, Por lo mismo el eje no le está dando. y ahí la cimentación, ¿a qué profundidad está? Pues como a 80, ¿verdad? Y tiene 50. 50 nomás. Sí, existen. Por ejemplo, ahí Félix, que está cueveado, no le pasa nada, No le pasa nada. Previado sí, no. Es poco. porque es poco, Es pues. poco, sí. Ujú. Está bien. Sí, pero aquel no. Porque haz de cuenta del 8, Ujú. todo eso hasta allá, lleva 4 castillos. Ujú. Del 8 Y hay que a abrir. 2. Sí, pues hay que abrirlo todo. Y como es Hay que abrir cimiento, la ranura. pues como es cimiento, pues te salen piedras grandes. Sí. Y yo decía que pues hay que demolerlo todo, Ok. ¿verdad? Y yo, pues así, pero lo que te pediría es que lo hagas por partes. Demueles la mitad, haces tus castillos, No puedo porque lleva zapata abajo, tengo que colar la la zapata. zapata corrida. Corrida. La zapata es de 2.30. Ujú. Haz de cuenta del 8 Ujú. al 11 Ujú. es la zapata de 2.30. Ujú. Y colarla en dos partes no te... No. no. No, tiene que quedar una sola pieza. Del 8 al... Y luego tengo que colar hasta acá porque aquí también llevo el lado de la escalera. Ajá. Sí. El 8 es donde arranca la escalera. Sí. Es que aquí traemos una zapata que está cargando lo nuevo. Y está bien. Ujú. Pero ahora el proceso constructivo, lo que dice el PECAS es, quiero demoler completamente el cimiento. Sí, sí, porque te marca de 25 las de estas, los cajones. Sí. Llevo 4, mira. ¿4 Y- entre qué eje? Entre el 8 y el 11. El de 11. Oye, Pecas, ¿y qué te parece si lo demolemos todo, Ahí está. pero le 1, metemos 2, unos 3 3. barrotes así? Bueno, 4 ya. Le hacemos un hueco al muro Ok. y descansas un barrote entre el muro y la tierra acá, para que el muro no vaya a tender a sentarse. Es que es mucho, está muy amplio. Se Sí, te va a tronar el muro. se va a Se va a tronar. tronar.
Es lo que estaba viendo, porque van a quedar los puros cajoncitos nomás y luego la dala nomás tiene una varilla Así. Pero entonces, ¿cómo dices tú, Félix? Mira, que apuntarle. abres un hueco ahí, imagínate 3 huecos. Metemos un barrote que se meta en ese hueco y se soporte acá en el terreno. Pudiera ser acá incluso un arrastre para que siente más macizo. 1, 2, 3, ya con esos 3 puestos, entonces ahora sí nos metemos a demoler todo, que van a estorbar. Ah, sí. Pero pues, creo que eso es mejor a que traen el muro. Y colar la zapata en secciones. Yo lo veo razonable, no le veo problema que se cuele en 2 partes, pero yo creo que a Peca sí se le va a complicar ¿Sí? hacerlo en 2. Sí. ¿Por qué? Tiene que quedar una sola pieza eso. No tiene sea, que quedar cortada. O sea, porque tú tienes que Es que queda cortada ya. mayonetear las varillas Sí. y luego regresarlas y volver a armar para colar el otro pedazo. Por otro Está bien, pedazo. mejor así. A ver, entonces se abre, se corta, se mete el castillo. Es que haz de cuenta, aquí no marca castillo. Aquí no. Aquí en el 8 Sí. no. En el 8 no te marca Sí, castillo. son 3 castillos. Son y 3, es el 9, el 11 y el 10. Aquí no te marca castillo, mira. A ver. Es este. Ah, no, el 8 no. Marca, no marca. 9, 10, 11 Nomás. y hasta allá. y hasta Sí, el ya de la es en el cochera. extremo, sí. Pero yo quiero meterle uno para que agarre el muro que va para allá. Sí. ¿Cómo lo vas a agarrar? Y los muros que van para arriba, Métele un armas. ¿verdad? Es un Sí, está armes. bien. Ok. Para que haga la madre nada más. Sí, va para que agarre los muros, porque sabe en qué estación están los castillos que tiene este muro, No, y se tiene, no le veo. ¿verdad? Y como te digo, nomás tiene una varillita, las dalas. Ok. Y a ver, pero para entender entonces, se abre, se rompe todo el cimiento, existente. Y o sea, en ese inter, el muro está soportado por estos barrotes que se van a poner aquí, pero se ponen Tú así dices para que acostados, siente, para que siente. para que siente. pero se ponen en Yo diagonal. tengo más riesgo de que se venga para acá. Porque Ponle ya- un puntal, yo me gustaría mejor ponerlos así para allá, ponle un puntal. para que sí, lo apuntale, un sí. puntal así. Ya con una tablita, le pones el puntal en una tablita para que le haga Pero sostén para también arriba. tiene el riesgo de que se te asiente. Sí, ¿Crees que? Ah, o sea, tenemos que reforzar en las dos. sí, O sea, en diagonal sí lo entiendo, se pone un arrastre y se Sí. fija el puntal, sí. pero en horizontal, Sí, lo que pasa es que, a ver, el cimiento, de algún modo, no lo vas a romper completo hasta cuevearlo hasta allá atrás, ¿o sí? Sí. ¿Hasta atrás? Es que haz de cuenta como salen piedras grandes, Ey, como ahí casi llegó hasta el otro lado y era una sola piedra. lo que estoy viendo. Me sale otra acá, pues se va a ir hasta allá. Y ya va a quedar suelto. Y ya queda eso. Va a quedar suelto. ¿Cómo lo hacemos con este? Ya sé. De todos modos, haz de cuenta, de aquí del 8, baja 20. Ya. Corriente hacia allá. Ya. Tienes que bajarle los 20 aquí para que. Y acá la más. zapata, ¿a qué profundidad va? La zapata Ajá, a 230. a 230. 1.30 de aquí. Piso terminado. Todavía falta, ¿verdad? No, ahí está. Ahí está la excavación ya. Ahí te va, mira. Ponemos un barrote allá, en el puro paño. O sea, literalmente ahí donde está el siguiente. Ajá. Sí. Y sobre este barrote, encima, colocamos otros que penetren en el muro para que este barrote permita darle soporte Soporte al muro. al muro Ok. vertical. Mira, yo diría que hasta la propia billeta te ayuda para que no se voltee. No, esas las voy a bajar. Sí, las voy a bajar porque haz de cuenta casi me dan en el 8, me dan en los ejes. Ah, ok. Y las voy a bajar. Como ahí Entonces sí, estuve, colócale aquí un puntal en diagonal. no es para que lo sostenga. Le meto otro barrote y ya sobre ese barrote para que agarre todo parejo. Sí. ¿Verdad? Con unos dos puntales y un barrote. Para que agarre todo Otro parejo. barrote aquí y otros 3 barrotes. Así para que agarre, para que. Para que no se te vaya Ok. a sentar, porque no se te asienta, pero se te puede agrietar. Pero pues vale más, dice hombre prevenido, vale por Sí, 100. la típica grieta aquí en diagonal Sí. Así se va a hacer. se va a hacer. Sí, como te digo, tengo que abrir los cajones Así es. y son de 25. Entonces, un polín
como si fuera al lado de la bala. Así es. Y ese nomás clavado. Ese no clavado, más bien soportado en los extremos, eso es lo importante. Y otros que vengan así. O sea, Pero- al extremo te refieres a... No, Ah, Pero haz de cuenta que también lo voy a demoler. Pero lo puedes sentar más para allá, pasando el muro. ¿Sí? Que sienten la tierra, no hay bronca. Pero que sienten algo. Que sienten tierra. Sí, Y- porque le tengo que abrir hasta allá, todo. O sea, va a ser un polín como de 7 metros. Son de 6. Hay unos de 6 metros. Los polinos son de 6, pero no, 6 no alcanza. Aquí uno de 6 y otros que vengan en este sentido como de 2 metros. Ujú. O sea, 2 polines de 6 metros, con eso son armas para todo este apuntalamiento. Más el que venga, bueno, que tú una vez en diagonal lo pones metálico, ¿no? Y otro barrote de 6 metros aquí arriba. Ok. A ver, Martín, apúntate eso, por favor. Pues sí, son 3 barrotes de 6 metros. Ajá. Lo que hay que comprar. puede ser un puntal también roscado, ¿no? Y Sí. le das más. Bueno, Más el que rigidez. viene en diagonal, yo creo que ese sí. Ajá. Ese sí es mejor un puntal roscado. Puntales. ¿Puntales? Sí, los puntales roscados. O sea, el puntal que sea metálico, Ajá. Sí. no de madera. Sí. O sea, el que viene aquí en diagonal. El que estamos planteando aquí abajo y el que estamos planteando aquí en horizontal, ese sí de madera. Ese de madera. Y los que van atravesados perpendiculares al muro, De madera. de madera. Y esos tienen que entrar en el muro. El muro, que para que trae haz de muro. cuenta que ese es para que Pa' que no se ahí vas a sienta. estar el muro. Ahí va a sentar el muro. Entonces, ¿cuántos son así? Son 3. 3. Son 3. Y esos van a sentar en otro. Acá podemos poner otro arrastre aquí para que sienten no directamente en el terreno. Ese es a lo que voy. Ajá. O sea, tienes la sección aquí, vas a meter un puntal aquí, así, es un barrote más bien. Y luego vas a meter otros en este sentido, ¿no? Y ya ¿Ese luego piensa en planta o alzado? en alzado, más o menos. O sea, tienes el que tienes en longitudinal, y luego le vas a poner otros en este sentido, ¿no? Sí. Y ya luego vienen los puntales, los vas a recargar aquí en diagonal, En diagonal. ¿verdad? Los vas a calzar vamos a poner otro en el piso, Otro en el piso que es tu que arrastre. es el arrastre, y lo vamos a cargar en diagonal. Así. Y ¿Verdad? trincan para Sí. la rosca. Ok. Muy Ya bien, no se te mueve el muro con eso. ya está. Esta es tu excavación. Y este es tu muro volando, ¿no? Ajá. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo es, pónganme un barrote aquí y un barrote aquí y otro que entre aquí hacia adentro. Y aquí entrando al muro, ya lo carga. Que a ver, es un apuntalamiento nada más. Y luego, unos aquí en diagonal. Sí. Esto a lo mejor no está tan a la orilla, no nada más. Ujú. Y esto te va a permitir que el muro sobreviva en lo que tú metes la nueva cimentación con sus nuevos castillos. Sí. Ya con los castillos puestos, la zapata hecha, Ujú. pues ya todo se vuelve a macizar. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de que este muro Se siente, pues. se siente o se agriete. Ok. Entonces, si se asienta o se agrieta, pues ya casi es mejor demolerlo, porque luego lo vas a reanudar. Entonces, pues no hace sentido. Ujú. Más bien hay que protegerlo, conservarlo Ujú. y hagamos el proceso de una manera pues, razonable y simple, ¿no? Ya. Está muy bien la sección. Ya lo Ok. entendí. Sí. Ajá. Dibujado queda mejor entendido, ¿no? Sí, no, Ah, no yo sé. volada entendí aquí. Entra de lado a lado. O sea, son 2, ¿verdad? Y los que van en este Haz de cuenta sentido que los los que carga. entran aquí les va a servir como si fuera un castillo que está sosteniendo el muro ahí, Sí, sí, sí. ¿verdad? Así es. Ok. Y te lo digo también por experiencia, ya lo hemos hecho. O sea, ya hemos hecho eso, no exactamente con esta geometría, pero donde vamos a hacer alguna demolición, Ujú. por ejemplo, yo voy a demoler abajo un muro y arriba hay un muro de carga. Pues metemos madrinas así para que la madrina cargue el muro existente, el muro que va a quedar sin sustento. Demolemos el muro, colocamos refuerzo y luego ya quito las madrinas de soporte y ya ha funcionado bien. Es lo mismo, ese es el mismo principio.
O sea, pero las madrinas lo interesante es que van en el sentido perpendicular al muro. Así es, así es. Digo, lo ideal era que tuvieran un soporte de aquel lado también, Ajá. pero pues ya de ese lado es el vecino, entonces no se puede. Pues para allá no hay bronca. No es con que llegue ahí, Aunque llegue. que pegue al otro muro y ya pues ahí sienta. Pero imagínate que este fuera un muro aquí en medio, ¿no? Tú puedes hacer esto mismo, poner un arrastre de aquel lado, lo troquelo con arrastres o con barrotes en este sentido y le demuelo todo lo que estaba y lo dejo volando un rato. ¿Estamos claros entonces? Sí. Entonces, ¿qué hay, Pecas? No, ya ¿Ok? sí. Sí. Bueno, ¿Y cómo quedamos siempre lo de las vigas? a ver, vamos por partes. Esto ya quedó. Esto ya supimos que quedó. Lo de las viguetas dañadas son dos acciones específicas. Es recubrir el acero que tenga corrosión Ajá. y dos, Hay dos productos para eso. Hay un producto para el acero y hay otro producto para todo el elemento de concreto. El que Hacemos aplicamos los allá en la dos. trave, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? es que el CM, Sí, sí. yo creo que los dos está bien, ¿eh? los dos mejor, ¿va? Sí, los Uno dos es para son- prevenir la corrosión y el otro es para que el concreto se una estructuralmente. Y luego la capa de compresión nueva, que eso les va a permitir darle mayor capacidad de carga a estas viguetas. Además, estas viguetas están hechas y calculadas para que trabajen en sección compuesta con la capa de compresión, con lo cual aquí nunca lo hicieron. ¿Sí? Ujú. Entonces, al momento que tú le cueles la capa, vas a ver cómo se amortiza más. Sí, es que va a ser un Sí. cuerpo ya. Nada más les pediría que le metan una madrina en medio para que no se les vaya a colgar en el otro lado. Ah, todas las. Sí. O sea, una madrina aquí en medio y unos 3, ponle en este espacio caben unos 3, 4 puntales para que no se te cuelgue, porque también el peso del concreto antes de que fragüe, pues es peso, Ujú. ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y no refuerzo. Y es bastante peso, Pecas. Algo. Ajá. Vemos lo de cómo amarrar las viguetas A la a trave. la trave, ¿no? Ajá. Ese es el otro punto. O sea, aquí la trave Espera, tiene mira. que quedar por debajo de la vigueta, eso me Sí. queda claro. Se va para allá, pero yo lo que entiendo es que la larga tiene que sentar sobre las traves cortas. Estas son las viguetas así, ¿no? En sección en este sentido. Ajá. Entonces, nosotros Mira, necesitamos Brad. colocar Sí, el Estas- armado de esta trave principal, de estas las traves, las traves principales que vienen transversales. sí nos voy a decir transversales. Ajá. Ajá, ahí está. ¿Estás de acuerdo, Pecas? Sí, Esta es la vigueta, como seccionando así, y la varilla va abajo. abajo. ¿Para qué? Para que luego en algún punto tú puedas sentar aquí otras varillas Sí, de las traves que vienen en el otro sentido. por Sí. eso te Sí. digo. Haz de cuenta que esta varilla va aquí, así al ras de aquí. Cargando la trave. Ahí, y la otra te va por acá por abajo. Todavía te va a ir más abajo acá, era, así. Haz de cuenta así. Eso es lo que no Abajo, entiendo abajo. por qué abajo. Abajo de esa, Es que es para que pasen, pues, básicamente. para que pase. Sí, o sea, haz de cuenta que esta va así y luego estas van así. Ajá. Las de las vigas, las de las traves transversales, va aquí. Y esta va así, la que van longitudinales, y aquí, de aquí para arriba, ya está la vigueta. Pero todavía esta la tienes que dejar todavía más abajo. Pero él dice que la tiene que dejar. O sea, él lo que dice es que, a ver, esta es la que viene en este sentido largo. No, Pecas. ponle así. Es la de aquí, esta, mira. Pues, No. Esta es esta. En el ejemplo de Félix, Sí. esta es La esa. transversal. Sí. Es las Sí. cortas. Sí. ¿Ah? La corta, como tú dijiste bien, va abajo de la larga. Sí, Así. así, pero para entrarla para allá, como esta ya está pegada a la viga, no te va a entrar en las vigas para allá. Todavía esta tienes que dejarla más abajo así, para que esta Para que las dos queden por Sí. debajo de la viga. Sí. Y es para que ellos no puedan meterse. Está Sí. muy corto, está muy... No, y deja Eso de sí eso. lo entiendo. Si la, No si va a la entrar. dejas así, pues haz de cuenta que te va a quedar ya así, la vigueta ya no te va a quedar hacia arriba en la vigueta. Casi desde el patín. Sí. Mira, Casi en el patín. pon tú que si este fuera el patín de la vigueta esta. ¿Ah? Entonces tú, esta varilla la vas a dejar aquí poquito abajo Poquito abajo. y esta pegada. Y esa pegada así, Así. así debe de ir. Ahí está. Sí, estás hablando de Es que haz de cuenta la que te va a mandar, así medio más recubrimientos y dejarres. la que te va a mandar, se va a ir Centímetros así. más o menos. la que te va a mandar va a ser esta. Y ya estas todavía esta ya te van a quedar abajo, regreso, más tú abajo regreso. de las vigas. Está la Ahí está. basura. Gracias. Más abajo de las vigas se va a quedar esta. Ajá. Pues sí, definitivamente Sí. Esta, haz de cuenta que estas ya no,
Pues con el colado sí sienta, pues, ya sienta la vigueta, Ujú. pero en la varilla ya no, ¿verdad? Ok. Pero con el colado sí. Porque esta te va a quedar abajo lo grueso de la varilla. Estas. Lo grueso de las dos varillas, De más las- recubrimiento. Lo de estas, pues, estas sí que al gas. Sí te bajaría como unos 6 centímetros, 6 centímetros. más o menos. Quizás hasta poquito más. Según como ustedes nivel aquí las viguetas. Ujú. Sí, la cosa está en que es bóveda aquí. ¿No era poliestireno? Sí, pues es lo que le decía, si Sí. fuera ese, pues ¿O bovedilla Está de más. concreto? está más liviano, pues. Se puede levantar. Eh, ¿Y ahorita cuánto trae de recubrimiento? No, pues es que en unas partes yo creo que trae agarra mucho, como, Sí, sí. como esta tiene como, pues sí, ¿no? como 3 o 4 Sí, por centímetros eso lo digo. Sí, tiene bastante ahorita. trae como 3 o 4 centímetros de arco. Ok. Ah, bueno, pues que Porque haz de cuenta, en unas tienen hasta esta tenía 1.20 de larga la bóveda. Ujú. Muy larga, ¿verdad? Sí. La ¿Tú de mayoría cuánto las hacías? como de 90 el metro era lo máximo, El metro era lo máximo. lo máximo. Ya de ahí para acá Entre 90. viguetas. Sí. Eh. Pues no, esa tenía 1.20 y aquellas 1.10. Aparte, ¿va? Claro, largo y separadas. Sí. Ok. Entonces, ¿tú crees que 6, 7 centímetros? ¿Qué nos quedaría de altura? ¿Cuánto mucho que Habíamos tenía? tenido 238 menos 6 menos 7, 230. ¿Cómo Estaba. estaba? Casi. ¿Cómo estaba? Es que está justo. Y es que es eso. ¿Qué otra opción habría? Porque ya la otra es demoler toda la losa y subirla, que no se puede mucho más. O sea, si nos vamos por el reglamento, pues lo que te decía, 240. Tampoco es como Y que ya, ganes pues, mucho. ya te quedaría más liviano ya todo, A ya. menos que pues le hagamos 260 Digo, y, yo tampoco y, tenía tanta losa, ¿no? y no nos dé. Pero sí queda algo, pues. Que esa es la filosofía aquí, va a rescatar lo que No, se está pueda. bien. Yo creo que sí vale la pena rescatarlo. ¿No? Que sí vale la pena. Pues nomás un poquito más bajo aquí. O sea, básicamente es en esta trave, ¿no? La que viene larga. Esta va a ser la bronca. Estas ni se van a sentir. A lo mejor las que vienen en Es que pues no creas, pues llega hasta acá. Hasta acá llegan Sí, porque el estas. muro se llega hasta. Este es el Llega muro hasta que se. este es el centro de carga de descarga. estas. Ahora, la varilla la puedes bayonetear. La que viene así la puedes bayonetear poquito para que de este lado no nos agarre tanto. ¿Sí me entiendes? Hacerle una U. Sí, pero poquito nomás. Nomás la jala un poquito para que acá agarre, para que acá ya no se meta en el recubrimiento y nada más tratamos una trave que es la que veo que sí. Es la complicada. Las que vienen en ese sentido. Y casi creo que es una trave. La que viene Esta. en este sentido. Así es. Y una que está desde allá hasta acá, Ujú. de lado a lado también. De lado a lado en en todo el terreno. La primera, La de, esa pues esta va, ahí. eje 6 y esta, eje 9, Ah, pero esas no cargan, pues. Pero más o menos. No, La pues, 9 sí. Sí, ¿no? Pues es la sí, losa. sí, La no. 9 sí. Le metimos traves a esto para que cargara el nuevo nivel. Ujú. pero pues no, que no carga igual, pues ya. No carga igual, pues, no trae menos carga. Sí. Y luego, pues esa ya le puedes meter poliestileno. Es que el poliestileno, pues ya es frágil, no carga, no hace tanto peso. Esto sí está pesado, esto sí está pesado. Bárbaro, la verdad. ¿No? Esto está pesado, esta. Más imagínate con todo lo que está cargando ahí, ¿cuánto tiene de grueso? No, sí, está gruesísimo. Pobres viguetas apenas sobrevivieron estos años. Por eso ves que algunas están flechadas. Sí. Pero es por la carga extra que le echaron. Y luego no hicieron la capa, la La capa de compresión. compresión. Es que esta no lleva capa. Ah, la De bóveda, el tema piña. de bóveda no lleva capa. La capa de esto no lleva. Sí, Pero la los sistemas vigueta, de sí. bóveda está Esto- para trabajar con viga metálica. Con viga Esto lo que metálica. lleva es lechadeada, Eh, que se llama una lechadeada, pero esta ni lechador tiene. Ok, entonces la otra opción sería nomás peraltar las vigas principales. o la otra es, bueno, sí, nomás es principal. Pero pues son 3 centímetros, ¿vale? Que van a estar ahí. Ahora, para arriba, no, es que no, peraltarnos para arriba, pero tendrías que levantar las miguetas. Todas las viguetas. No, porque la Pero levantes ¿cómo? cuando Pues ya también. se truena la bóveda.
Se truena la boga. Fueran de Está acero. bien don- frágil eso, es que haz de cuenta que esa es pura cal, con arena amarilla, Lo que dice Pecas, cal con arena amarilla. con arena amarilla. Pero pues tiene 50 años. No Sí, se pues cayó. antes no. No se cayó, diría el albañil. Nomás porque ustedes la están demoliendo, pero Sí. si no, ahí seguiría. No, porque usted- Cumplió la. a lo la mejor le función. puedes ganar unos centímetros en el piso terminado, cabrón. Pues ya le tratamos, ¿va? No, Ya le bajamos algo. ya no se puede. Nos estamos bajando 10 centímetros, de hecho, ya. Ok. Y ya hasta ahí llegas. Y hasta ahí llegamos para estar 20 centímetros arriba del nivel de la banqueta. Tenía esta casa. Pues yo creo que original tenía poquito menos de 240. No, tenía como 230, Por eso te digo. Pero acuérdate que por los pisos, pues quizás sí te daba tenía 3 pisos. Ok. 3 capas de pisos, pues que la fueron Ah, haciendo más chaparra. Teníamos, Le echaban otro piso y más zapadas. Ajá. Nuevo piso. Sí. tenía mosaico Piso sobre piso. y tenía ese que pegan con este pegamento, Ujú. uno delgadito así, y luego tenía el vitropiso, Órale. pero no tenía hormigón, Ok. estaba sentado en la tierra, Literal. literalmente así, nomás No, anivelado. sí se ahorraron un buen lana. Y entonces la trave, ¿cómo sería? La unión de la vigueta con la trave. Eso igual nada. O sea, no cambia nada, ya nomás simplemente Más bien las viguetas se incrustan dentro de las vigas como está previsto, sin un despache y ya. sin despatinado de nada. No nos ayuda nada a rebajarle algo. No, pues que le mocha la varilla, es que La tiene las varillas, mira, esa varilla es la del patín, Ajá. A lo mejor si fuera una construcción nueva, nos animábamos al despatillo. Sí. Pero yo aquí la veo compleja por lo frágil y el Pecas lo entiende bien porque la varilla es la que te está es que pues esa es la dando base, ese soporte. Ajá. es que haz de cuenta que esta, más tiene 3 varillas, 3 o 4 varillitas nomás así, y ya tiene así, como le ponen al panel W, El zigzag. zigzag, Ujú. es lo que tienen esta. Las viguetas estamos hablando, las viguetas que van en este sentido transversal, ¿va? Las Y- que se van a unir con la principal o y- también estas que se van a unir con estas traves. Todas, ¿va? Todas. Sí, todo. Toda la vigueta que se une a una Eso trave. es un chorro de chamba. Sí, sí, es un chingo de chamba. Sí, pues porque imagínate. No, y aparte, Son 1, 2, 3, 4, 5. a ver, y también Pues más esa son no, como- esa la voy a quitar, ¿Qué? esta viga. Bueno, pero tienes que poner otra, ¿no? Bueno, Ahí va que la sea, porque trave. va la trave. Aquí Ponle tú llevan que sean 2, 2. 2 nomás. Dos. Entonces son 2. y para allá son 3. Entonces no es mucho, Pecas. 3, y para allá son 4, 8. Fue como unas 13, 14 y no desde acá. Y a ver, la segunda mejor opción es despatinarlas. Si no hacemos una especie de placa o algún injerto ahí que nos ayude a hacer la conexión. Ajá. La segunda mejor opción es despatinarlas, pero creo que las dos son buena chamba porque subirte a despatinar la viga y que te quede bien Y como te digo, es que ya va a quedar cortada. y ya va a quedar cortada la varilla. Es que haz de cuenta que esta varilla es la que carga. Esta y la otra que viene aquí. Ajá. Las mochas, pues ya no va a sentar el puro patín, el puro cuerpo Sí te entiendo eso. Ya no va a tener varilla. Sobre todo porque no tienen preesfuerzo. Aquí en este sistema lo que carga sí es más la varilla. Tendría las varillas de arriba, pero las que cargan son las de abajo. Es Y- donde está sentada la Y la bóveda. placa, o sea, la solera, ¿cómo entra en la vigueta? Ah, Es pues que haz de cuenta que es un cachete. un así. cachete. O sea, en los lados del patín. Así es. No, no del patín, del alma. Del alma. Del alma, sí. Ah, ya, del alma. Así es. Y tienes las soleras Así es. y ya esas soleras las taqueteas. Las taqueteas. Y llega un momento en que se interrumpe la vigueta y entra la pura solera a la trave. Y eso puede ser una unión confiable. Ya. ¿Sí? ¿Y de qué más o menos calibre o alto Ponle de 2 pulgadas por 1/4. de 10 centímetros para que quepa ahí. Menos, es que no va a caber de 10. Sí, Mídeles. Sí, ¿Ya viste que no? apenas cabe muy apenas. Por eso, ponle 3 pulgadas. 3 no mucho. pulgadas? De 3 pulgadas
son 7 centímetros y medio, un cuarto de espesor, Ajá. 2 taquetes y luego ya entra hacia el colado de la trave. Vamos haciéndolos la prueba. Hay que ir a cortar, hay que ir a traer unos recortes, hay que perforar la trave, hay que perforar una vigueta. Así es. ¿Va? Y es lo que yo le decía, porque a lo mejor a la hora que la perforas me vas a decir, güey, no se Sí, puede. se deshace, Se ¿va? deshace. Ujú. O es más, ni siquiera despatinarla esa opción porque a la hora que le estoy metiendo el grillo también. ¿No tenemos un taladro aquí? No. Ok. Pues hay que tener un taladro y checar. Como hacerle la lucha, ¿no? Para ver si podemos, Sí. Pues es que son 7 centímetros. ganar la altura libre. Ujú. Así pusimos allá con Diego, pero aquellas eran de madera. Ey, Haz de cuenta, así le pusimos los 2 Sí, sí, te taquetes así, entiendo. atornillados, como dices, sí, y ya entraban. sí, Y ya agarraban eran unas escuadras, ey. para que agarrara la viga en la otra viga que está así. Y esa es la manera en que hemos hecho uniones entre estructura metálica y de concreto, Ok. ¿sí? Entonces, por eso digo, puede jalar también para la vigueta, nomás la placa tiene que estar taqueteada Taqueteada. la vigueta. Epóxico en la. Epóxico para que quede bien macizo. O sea, perforar, epóxico, pues tampoco no le veo tanta cosa. ¿Y el tornillo? Y el tornillo. Eso más la capa de compresión de arriba, y en la capa de compresión de arriba les metería unas varillitas adicionales para amacizar la unión, Ajá. ¿sí? Sí, sí, Y sí. ya. Me agrada. Pues ya tenemos 2 opciones. O sea, creo que sí vale la pena porque, pues, esto es una finca para muchos años. Sí, son Y 7 si le doy aquí 7, 8 centímetros más de altura libre a los habitantes, pues, Ujú. oye, Sí, 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 sí sí. ya se notan. Sí, sí, Si quedan 2, pues, digo, bueno, que se noten, pero yo creo que ya más de 5. ya con el enjarre y que se Sí. vayan a 7, puta, ya sí me pesan, cabrón. Ya con que la de esta pase, de estas varillas pasen así como está el patín, ahí. ¿Verdad? Que ya ese sea nuestra altura. ¿Ah? Así como está, pues. ¿Y cuánto sería? O sea, está el nivel allá. A ver, Ahí, Inge, Sí. voy a perforar la solera, voy a perforar la vigueta. Digamos, tengo un espárrago al centro y tengo tuerca o cómo Con cómo lo voy a tuerca. unir. Sí. Ya, ok. Puede ser tornillo que tenga cabeza de un lado Ajá, y del otro lado nada más la pura tuerca La para tuerca. trincarlo y una rondana para que trinque bien. sí. Y ya. y con el epóxico ya con No, eso no se mueve. No se Ujú. mueve nunca, exactamente. Pues, Tenemos el CF1000. hay que Ese hacer está la perro, prueba. güey. Sí, Ese, sí, güey. sí. Ese es el chido, güey. Claro. Pues Ese hay es que el hacer de la Fester, prueba. güey. Ajá. ¿Tienes o qué? Sí, sí, sí. Úsalo, güey. Y la Ok. neta va a ser bien poquito por vigueta. Sí, Sí, claro, porque pues son. Es bien poquito lo que puede agarrar. Y si vemos que entra bien el taladro, no se va a tardar tanto la gente, cabrón. Claro. ¿Sabes? O sea, Claro. como que o sea, sí te van a poner unas varias al día. 2.45. Sí, sí, traer unas buenas. ¿De qué diámetro sería el Yo tornillo? creo que de ideal? media pulgada. De media pulgada. Sí, de media. Ok, Se acomodó para que sea de media. ok. ¿Cómo ¿De ves la Martino? idea? Adelante. Sí, ahorita que estés platicando se me ocurrió, dije, Sí, lo podemos hacer así como lo hacemos. y es que hasta nos vigas. puede servir para muchos proyectos a futuro. Ajá, cabrón. ¿Sabes? Ya ajá. es una solución que además a Que- la gente le va a servir. Que jala, que jala. Ujú. Órale. Sí, porque eso de que y además, pues es que ni recubrimiento te iba a agarrar No, güey, no, esa varilla. varilla. No, y luego no la cuelan bien. Pues no, Ya sabes entonces, cómo queda, ¿no? De que llegas, hijo de la chinga, se ve la varilla. entonces, ¿qué te iba a decir? No, pues, Ya sé. si quieres que quede bien, pues le vas a tener que echar otros 3 centímetros abajo Así es. entre el recubrimiento Así y es. el. No, del pero papel. vamos haciendo ese cale. Yo creo que baja la vas a ver. Sí, Es que yo no me también tengo acuerdo fe en O sea, esa cuánto en esa era, no me vigueta. acuerdo es cuánto era. como hacer un amarre sin despatinar. Ujú. Que sea más bien un corte parejo, que eso es más fácil de hacer. Sí, Sí. además. Además, Sí. porque despatinar es como una cirugía, porque tengo que decir, a ver, nomás quítale el puro patincito, Porque ¿eh? habíamos No, pasado Sí. no le aquí. vayas a tumbar lo demás. No es limpio, Ande. pues. Sí, Ajá. Aquí está. El chiste es hacer procesos mecanizados. Ok, ¿Qué vamos a hacer entonces aquí donde tenemos? Bueno, si quieres, resume un poco esto, Pecas, el sentido de las viguetas. Es que le comentaba yo aquí al Arqui de que aquí ocupamos otra trave para que sienten las vigas que vienen en sentido contrario, que vienen hacia Ujú. acá. Él había sacado en su plano, las marcó, que venían todas así, pues. En este sentido transversal, pero Así. de eje
eje hacia atrás cambia al Del- longitudinal. Viene siendo del eje, a ver, Jaro, ¿cuál es el que está ahí? Del 6 al 2, Desde el 6, ¿ok? del 6 al 2 ya viene Ya. horizontal. Y Entonces, cuando se ocupan- demuele ese muro, se ya ocupan nadie dos las traves, carga. Se ocupan 2 traves aquí Ya, para que sienten las vigas. ¿ok? Entonces, ¿es hacer una o dos? 2. Dos. Más. Dos ¿ok? Dos traves, una aquí por el eje 3 y otra Y- ya que sería como el eje 4. El eje 4. No te creas, Es- entre 4 y el 5. Es este, Sí, por aquí. No tiene eje. Hay que apuntar la Por trave aquí entre esos ejes, ¿va? Sí, ya lo tenemos. ¿Ok? Sí, digamos que la circunstancia es que las viguetas están en otro sentido a lo que habíamos asumido originalmente. Claro. Entonces está implicando 2 traves más para cargar precisamente estas traves, estas vigas que vienen en el sentido volteado. Ajá. Bien, Ok. pero está bien, ya entendí. Sí, ya acá arriba se entiende mejor. sí. 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 Que allá abajo pues está todo tapado, no se Dices, ve "Ah, ni. cabrón, ¿y por dónde?" Sí. Sí, ya estas traves pues salen hasta acá, hasta el muro donde estaba parado. Viene siendo Sí, Kira. Todas estas traves Sí. sientan en este muro, así es. que viene siendo que se va a respetar. Así es. Viene siendo el centro de carga Sí, ese es el que se respeta. Que nos Este, queda una parte grande del otro lado para sala, comedor, cocina. Ok. Y muy esta bien. trave va del eje 10 hasta el 2. Hasta el 8, ¿verdad? No, del 10. Del eje 10 hasta el 3. Viene hasta Entonces- acá. Hasta el 2. Hasta acá. Hasta acá llega esta trave. La larga, ¿va? Que decimos. Sí. Ok, ¿Cómo ves? perfecto. ¿Qué otra cosa? Lo de eso, ¿qué? Entonces, ¿demuelo las dos bóvedas o qué? A ver, otra vez. ¿Demueles qué? Que si demuelo las dos bóvedas. Y Las, esta, sí, pues viene siendo esta y esta. y esta sección. Sí. Es Ok. que aquí va el muro, mira, aquí. Ah, ya, para el eje, dices tú. Sí, para abrir los pilotes. Sí van por debajo de ese Sí, muro. Sí, ¿viste el plan? No, pues Mira, sí, demuélelo. ¿ya le viste? Sí. O sea, sí van, sí coinciden, porque ahorita viene el Sí. plano y según yo sí se rescataba. No, Claro, ¿me pues sí puedes se traer el rescata, plano pero de ahí van los licitación, por pilotes. favor? ¿Donde marcan los pilotes? Por favor. En Ahorita que lo traiga Jaro. cimentación. No No, lo tenemos. no trae, no está aquí. Sí tenemos micropilotes entonces Sí. ahí. Y a la hora de, pues tengo que quitar el cimiento, pues se va a abrir la zanja, pues no las puedo apuntalar, la bóveda. Ya quedaría el puntal muy allá. Ya no servirá nada apuntalar la bóveda ahí, quedaría volando. Ok, está Por bien. eso te conviene quitarla. Quitarla. Sí, porque haz de cuenta, si le meto el puntal acá, pues va a quedar el otro pedazo volando ya. Nada más hay que corroborar bien. Ah, sí. Sí, sí. Sí, pero de todas maneras, pues si se tiene que hacer el micropilote, hay que hacerlo. Se me hace que llevan 3. Sí, en todo ese muro. Sí, Sí, pues es que ese va hasta arriba. Va hasta arriba. Ajá. Exactamente. Ok, no, entonces sí, definitivamente. Vale, pues está bien, se está rescatando. Es Vamos a este, tratar ¿verdad? de adaptarnos. Sí. Sí, es ese. Sí, no, y aparte No, traes- es en el 6. Sí, gracias, Jaro. Acá. Ah, perdón, es este. Es este de aquí Es está, este. mira. Ah, no, pues sí están. Sí, totalmente. Mira. Luego Pero también yo te lleva. entendí que era el 7, Pecas. No, el 6. Es el 6. Pero estábamos ahí, no me dijiste que era el que estaba atrás de la escalera. Pues es la escalera. No, te dije, aquí va el baño y luego sigue el Ajá. cuarto de servicio. Este es el baño. Esto está así, ¿verdad? Mm. Es el 6. Es el 6. Porque Este es el es- baño. Ah, no, sí, pero sí te da para demoler la Es la que bóveda de luego acá. llevo un castillo acá. Aquí también, mira, llevo un castillo 4. Estos castillos cuatro. cuatro. Sí, porque este trae carga de arriba. Pues es que prácticamente todos tus muros nuevos traen micropilotes. Pues sí. Y ahí lo que pasa es que ese muro nuevo pareciera que está en la misma ubicación, pero no. Y el que se conserva, lo tenemos que romper por secciones, porque aquí tenemos un micropilote, y aquí 2 y aquí 3. Ahí está bien, fíjate todo. Hay que romper ahí todo eso. Porque fíjate cuántos llevas desde acá, mira. Y todos los castillos que llevas, mira. Sí. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 castillos llevas ahí. Ujú.
Y pilote llevas 1, 2, 3, 4. Pues ese sí hay que cortarlo por secciones, ¿no? Lo vamos haciendo por secciones. Sí, para no No, pero demolerlo. pues que tengo que romperle un buen pedazote para que quepa el de este. Pide como 50. Para que quepa el maneral del... Sí, Pero 50 centímetros ya es una sección buena. Ajá. O sea, fíjate, tú pues, puedes abrir ¿cuánto? 1 metro. Es que le das 50 de aquí y 50 de acá, casi es 1 metro. Lo que le vas a romper hasta acá, de aquí hasta acá era. Pero Sí, lo puedes ir haciendo por partes, ¿no, Pegas? Sí, en esa parte sí, pues porque está. Sí lo tenemos que conservar. Además, ese muro trae carga existente. Entonces, Sí. si lo demolemos, va a ser un pedo con las losas. No. Pero es que la bronca para apuntalar. Ey. Es la bronca porque queda muy despegado al puntal porque tienes que abrir la zanja abajo. Y primero tienes Es que que tienes que abrir antes de romper todo el apuntar. cimiento hasta abajo. Ajá. Y cuando te sacan las piedras grandes, pues tienes que romper hasta de más. Sí, pero abres 1 metro, pues. Sí. O abres 1,5 metros, ¿no? O sea, a eso nos referimos con secciones. Ujú. No secciones tan chiquitas. Sí. O sea, no queremos que abras lo del micropilote. No, a ver, ábrele 1 metro, 1,5 metros. Hacemos los micropilotes, colamos zapata, reforzamos bien y luego ya, Y te mueves. ya te mueves. Parecido a este. Esta es la En contratrave ese le con la hicimos que nosotros anotaciones. estamos, digamos, ligando el muro con los micropilotes. ¿Sí? Haz de cuenta que es como una gran dala de repartición. Ujú. ¿Sí? Es una dala más reforzada. Y esa va debajo del muro. Va debajo del muro. Y el muro es existente. O sea, por eso tienes Mira, que ir. aquí está. O La- sea, sí va debajo del muro, aunque sí estamos pensando que quede como enterrada. ¿De acuerdo? Entonces, si tú abres, por ejemplo, este pedazo de aquí, y la puedo colar. tú la cuelas, O sea, se puede colar en partes. se Sí. puede colar en partes. Se puede colar en partes. Ok. Van a ser un buen de partes. ¿No? Van a ir siendo un buen de partes. Si es que está todo recimentado, como le vamos a echar varios pisos aquí. Ujú. ¿Y la contratrave? ¿Dónde va la contratrave, Martín? Todo es contratrave. Cada muro trae contratrave. Esta es zapata, pero todo de aquí para acá ya es contratrave. Sí, O sea, todo es contratrave. esa línea que viene como punteada es la contratrave, Aquí ¿no? te lo marca, Pecas, mira, Ujú. Esta es la CT1. contratrave. Esta sí es una zapata y esta es otra zapata, como la Sí. que ya hemos visto hace rato. Acá es otra zapata y estas son otras zapatas diferentes. Pues vamos por partes. Pues sí, la verdad es que va a ser por partes. Y la bronca es que las remodelaciones, pues hasta ahorita siempre han sido, pues vamos viendo sobre la marcha, Sí, ¿no? sí, sí, Detalles. sí, sí, pero sí. Está bien difícil tratar de prever todo. Sí, no necesitarías una radiografía completa. Muy chingona, güey. Y no, No sé si existan ya estaría muy perro que existiera una radiografía. una radiografía. Sí, ese mero. Gracias. Que es básicamente lo mismo. Nada más Ajá. acá ya te marca bien dónde tienes que abrir. Sí, porque yo creo que este fue el de permisos, ¿no? La Es que haz de cuenta que todo esto va colado en una sola parte, porque esta es la contratrave y esta es la zapata. Y aquí le tengo que pasar un pedazo para acá, para que salgan las varillas para allá, de la contratrave. A ver, otra vez, Pecas. Como le contaba a Martín, que haz de cuenta todo, como este es la contratrave, toda hasta acá, tengo que pasarla yo más o menos 50 del muro hacia adentro, porque todo esto va colado en una sola pieza, todo esto. Esta es la zapata que va colada toda pareja, con toda la contratrave que va aquí. Pues haz de cuenta que toda, porque toda está, es un solo cuerpo, todo esto así. La zapata esta, la contratrave y la zapata esta. Y esta también va toda pareja colada. Puede ser que la zapata y la contratrave las cueles en diferentes eventos. Eso no lo problema. Pero es que ahí tengo que pasar las varillas. ¿Qué te parece si la zapata la colamos abajo y la contratrave la sentamos encima de Es la que zapata? a lo que yo entiendo, nada Para que más tú tienes contratrave de aquí a aquí y ya este es muro de concreto. O sea, aquí ya no llevarías contratrave. A lo que yo veo aquí en el plano, pues. Pues sí, pues, pero es que haz de cuenta, tú puedes colar la contratrave y ya el muro no le hace que te suba arriba de la Si contratrave. tú tienes contratrave de aquí a aquí. ¿Verdad? Pero a Es ver, que no puedes hacer este pedacito nomás de armado.
tienes que pasar toda la contratave pareja, Pareja. todo el Pero armado. ¿cuál es tu argumento? Pero en este Pecas? sentido, Que no ¿no? lo Luego man. colarla toda pareja. No hay bronca que, como esto está abajo, ya el muro de concreto ya de ahí para arriba ya lo ya puedes colar. nació, sí. Sí, pues ya lo puedes colar aparte. El muro de concreto nada más va en este sentido. Sí, hasta acá, ¿no? Es este tramo de aquí. Sí, hasta acá. Por eso te digo, cuelas todo parejo esto, todo parejo, lo siembras este muro unos 10 centímetros, 20 abajo de la tierra Ujú. y ya cuelas todo parejo. Porque tienes que pasar el armado todo parejo ahí. Como llevas castillos, Pues está bien, digo, nada más todo bien apuntalado, porque esto es una gran excavación. A ver, ese este ya no tienes está. problema, porque este es nuevo. Ese ya está, El problema es este. ya está. Este ya está escarbado. Este no estás grabado, sí. Sí, ¿Sí? Sí. No, esto pues, ya, todo esto está escarbado. pues todo. ya nomás cosa que armen y cuele. Pues sí, Ujú. pues ya, por eso te digo, puedo colar todo esto de una sola pieza. Bueno, primero hay que hacer los micropilotes. Ya están escarbados. ¿Ya? Ya. Yo no los vi escarbados. Los vi. Ahí nomás están que los tapados. tengo tapados. Ah, Entonces, una vez que los cuelas, Tengo- no- sigue la parrilla. Nomás me faltan estos no los escarbé porque estaba la bóveda que viene siendo ahí. Este con el pilote sienta en el puro muro que va aquí. ujú. Y tengo que demoler el muro para bajarlo y ya sienta la cochera. Ujú, ujú. Me faltan estos 2 pilotes. Este no lo abrí porque está en el cimiento. Y quería tomar la bóveda y bajar la vigueta porque ahí pasa la vigueta ahí arriba del Ujú. pilote. ¿Está bien? Ok, ya lo tengo Pero- más claro. Pero ya están, estos pilotes ya están escarbados. Pues por esa vas a empezar, pues. Y luego, Y luego te va a colar el complicar porque aquí estás demoliendo, cabrón. Ese lo voy a demoler todo. Entonces, básicamente, la única bronca es el 5. Ese. Esta Este. escuadrita va a estar complicada porque es sobre Pues, haz de techo cuenta desde existente. aquí, Ujú. todo hasta acá. Ey. Todo ese es el que va a estar más complicado ese. Un reto, pero muchos puntales. muchos Ujú. puntales. Y a ver si me puedes traer de los de rosca. Sí, pero de sí los está, rosca. sí está mejor porque- que corran la contratrave, cabrón, para que Ujú. no la hagan en pedacitos. Sí, como te Ok. digo, es que ya está toda la excavación. Sí. Pues ya ahorita estoy debilitando el acero. Ya tengo todas las varillas de estas. Todas estas ya Ujú. están. Ya Está puedes empezar a colar esta semana. Pues al menos toda esta sí, ¿va? Donde Todo eso tienes sí. micropilotes. Aquí ya los tienes. No, es que hacía falta quitar la bóveda porque todo esto se le va a tumbar el cimiento. Es el que está Eso es allá. ahí, cabrón. Precisamente Esa lo es que la estábamos estábamos discutiendo. platicando. Ajá. Es el de allá. Y te va a pasar lo mismo de este lado. O Sí, sea, de este primero lado, tenemos que reforzar y de después. este lado. Así es. Es de este lado no hay tanta bronca porque está ya La losa. afuera de allá, Ok, ya te entendí. afuera de la casa, esta. Ya el La bronca es cimiento, esta, la bronca Nomás es este sí tiene un pedacito de muro, pues. Ese que el muro que está aquí ahí. nada más si te fijaste que esta contratrave sí la estamos amarrando hasta acá, hasta el muro. Bueno, más bien hasta esta zapata. Toda esta sale hasta allá. Esa sale hasta allá. Ok. O sea, aquí cuando cueles esto hasta aquí, aquí déjame barbas. Ok. Para después aumentarla hasta acá, Ajá, ajá. ¿vale? Esta sí es importante porque es para nosotros donde traemos un muro de concreto, Es donde hace la fuerza, ¿da? hace la fuerza sísmica. Es que está exactamente. agarrándolo Toda la casa. toda la casa. Así es. ¿De cuánto las barbas? ¿De qué Pues dimensión? son varillas Hay del marca de 5. 50. Entonces, con que le dejes un traslape, De 50, la ¿no? barba te marca 90, el traslape. 90. Entonces lo dejas de 90. Sí, 50 es poco. Ujú. Ok. Y pues digo que aquí no hay tanta bronca y luego aquí está el aljibe. Y ya está Mm. escarbado. Ya está escarbado. No, pues no, La bronca no va a ser libra, porque de por aquí así, porque el aljibe está acá adentro, está de aquí por aquí el aljibe, y la zapata está fuera del aljibe. No, Ok. Es que está bien chiquito, No tiene, se ha como, no se ha demolido. tiene como 1.20, Está el chiquito. aljibe. Está chiquito. tiene como 1.20 por 1.20, Ujú. el aljibe ese. Y pues quedó afuera, haz de cuenta que aquí, que ya está, por aquí llega el aljibe, y la zapata quedó Ujú, de fuera. ujú. Es de que escarbarla también. Pues váyanle pegando esto y me mandan fotos a ver cómo avanza. Ok. ¿Va? Está bien. Entonces, esta semana, ¿qué puedes avanzar, Pecas? Pues ahorita vamos subiendo el Dani, que irá a bajar las vigas para tumbarle ahí. Sí, ¿qué pasó con él? ¿Te avisó? Ujú. ¿Qué dijo? Está enfermo. ¿Y qué pasó con el otro que ibas a mandarme? Ujú. ¿Lo que ibas a mandar al Sergio o al Martín? Se fueron a pegar bloque a Valle Imperial primero. Pero sí necesitas a alguien acá. Oye, les quedó re bien el Sí. murito ahí. Un maestro, Sí, es ahí que va.
Pero Nova está, Ceramic. pero está bien difícil de Está hacer. difícil, ¿verdad? No, está Ocupo- dificilísimo. Ocupo el maestro aquí. Sí, Un ayudante, no un maestro. sí, sí, sí. Hay que revisar si Jera ya puede mandar a Jorge para allá, para traernos a uno de los de allá. Unas 2 parejas, maestro, aquí. Pues con otro, pues nomás con un maestro. ¿Con un maestro? Sí. Es que pues no creas, no rinde. ¿No? Está detalloso. Así está detallado. Está detalloso esto. No se ve pues el avance. Ahorita no se ve el avance pues porque está detalloso. Pues sí. Está Así son las detalloso. remodelaciones. Así son. Bueno, y Necesitamos ahora sí ya traernos gente. tengo que Muy retirarme. bien, jóvenes. Pues ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ti, Siempre Abraham. un gusto. ¿Cómo te pueden Gracias, contactar? Félix. Muchas gracias. En mis redes sociales, cantiliver.mx, por favor, en Instagram. En Instagram, excelente. O a mi correo felix@cantilever.mx. Cantilever.mx. Ingeniero, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un orgullo Gracias a ti, trabajar Abraham. con ustedes. Gracias, Pecas. Gracias, Sí, Martín. Pecas. Gracias, un gusto. Que tengan buen día, ¿eh? Escríbanos vaya a bien, contacto Félix. @cotaparedes.com también para sus proyectos, remodelaciones. Ahí estamos en contacto para ver esto. Y Simón. ¿Sale? se va a poner Ahí bueno. Ahí nos dicen en el grupo, ¿no? Cuando Estamos vayan pendientes. teniendo dudas o Sí, avances. igual. Cualquier duda le aviso a Martín que te... Igual ya Y- ustedes también nos van trabajando estos detalles que Sí. platicamos. Y lo de la vigueta, me dices cómo te va con la perforación. Sí, quedamos solera de 3 por un cuarto, ¿verdad? Sí, así es. De acuerdo. ¿Va? Listo. Órale, pues. Que estén bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Bye. que te vaya bien. Cotaparedes, adelante.